esta cosa. Eh, Como siempre, bueno, primero que ninguna otra cosa, muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Como siempre, por favor, interrúmpanme, no tengo otra pantalla como para estar viendo, por ejemplo, el chat o alguna otra cosa aparte, como para poder seguir posibles comentarios, digamos, offline que haya. ¿Sí? Lo otro, publiqué algunas tareas, todavía pienso publicar un par de tareas más, así que estén atentos. Y bueno, comencemos entonces con nuestro tema de hoy. Estamos partiendo de la base de que todos ustedes se sienten cómodos y confortables con escribiendo programas recursivos. Aquellos que no, les vamos a mostrar o les puedo dar una referencia a una versión no recursiva de uno de los programas que aparecen acá para que se den cuenta que realmente esta cosa es mejor, es más simple. Primeramente vamos a hablar de la situación general que queremos enfrentar ahora mediante un algoritmo razonablemente eficiente. Vamos a plantear un esquema, una especie de esqueleto del algoritmo, al que obviamente hay que ponerle carne y otras cosas, y vamos a ver algunos ejemplos simples de cómo aplicar esto, que son el generar permutaciones, generar todas las permutaciones de n elementos, una cosa con la que en realidad yo me introduje en serio en lo que es computación, que son rotulaciones graciosas, y un clásico que es el problema de las 8 reinas. El problema con el que nos confrontamos en muchos casos es buscar algún objeto que cumpla con ciertas condiciones. Si no se nos ocurre nada más inteligente para hacerlo, una opción es revisar todas las posibilidades que haya, todas las posibles configuraciones. Cuando estamos hablando de objetos, estamos generalmente hablando de alguna cosa, por ejemplo, como un grafo, o tal vez, no sé, posiciones de piezas en un tablero de ajedrez, o qué sé yo. ¿Sí? Esos son los objetos que nos interesan. Típicamente, en la clase de problemas que a nosotros nos interesan, de esa clase de objetos hay cantidades enormes, y revisar realmente todas las opciones se hace rápidamente impracticable. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de armar alguna cosa que nos permita reducir la búsqueda. De alguna manera, ver de decir, oiga, por este camino ya está claro que no hay caso, así que olvidemos esto y hacer esa clase de poda lo antes que se pueda. Y el tema de base es siempre generar todas las opciones en forma más o menos sistemática. Como decíamos, en muchos casos podemos ir construyendo la configuración en forma incremental. O sea, por ejemplo, si nos están diciendo ubique piezas en un tablero de ajedrez, podemos ir ubicando las piezas una a una, y si nos damos cuenta que si yo, cuando hayamos ubicado 3 piezas en el tablero, que no hay caso de ubicar una cuarta, ya podemos parar allí nuestra búsqueda y intentar un camino distinto. Hacer la idea anterior de ir básicamente partir con una solución parcial y ver si que la podemos extender de todas las maneras posibles, y si que la posible extensión no sirve, echarse para atrás, intentar otro camino. En inglés le llaman backtracking.
Lo de backtracking significa básicamente, así rigurosamente significa deshacer lo andado, o sea, desandar lo andado. ¿Okay? Caminamos una cierta dirección y nos devolvemos por el mismo camino. En el uso que le estamos dando nosotros acá, más bien, tal vez haya que traducirlo en avanzar y retroceder, andar y desandar. La idea es avanzar un paso. Si llegamos a la conclusión de que estamos en algún camino sin salida, retrocedemos para intentar la siguiente opción. Si eso tampoco funciona o se nos acabaron las opciones, bueno, retrocedemos 2 pasos y así sucesivamente. ¿Sí? Para poner un poco en perspectiva lo que estamos hablando, si es que hay D puntos de decisión y cada uno de ellos tenemos M opciones, revisar todas las posibilidades es básicamente M a la D casos. Incluso para valores relativamente chicos de M y D, esto rápidamente se transforma en un número gigante. O sea, solamente si es que, por ejemplo, M es 2 y D es, qué sé yo, un número razonable como, no sé, 30, ya tenemos 1.000 millones de casos a, recibir, a revisar. Y 30 no es precisamente lo que uno podría decir un número gigantesco. O sea, si es que estamos frente a un problema de esta clase, en la medida que podamos hacerlo, va a ser imperativo podar ramas del árbol de búsqueda para lograr tiempos razonables. El esquema general, el marco, es que tenemos una secuencia de decisiones que estamos registrando en un vector que, como somos terribles de creativos, le vamos a llamar A. La idea es que una vez que hayamos decidido, tentativamente en realidad, A sub 1 hasta A sub K menos 1, tenemos un conjunto de posibles continuaciones S sub K, o sea, básicamente cuáles son las opciones que tenemos para A sub K. Y eso muchas veces, no siempre, pero en general va a depender de las decisiones anteriores, o sea, qué posibilidades tenemos de seguir adelante va a depender en el punto K, va a depender de A sub 1 hasta sub K, o sea, las decisiones tomadas tentativamente en forma previa. La idea entonces es revisar las posibilidades que están en el conjunto S sub K para A sub K por turno, y una vez que hayamos revisado todas, volvemos atrás y probamos la siguiente alternativa para el K-1 y así sucesivamente. Y si finalmente agotamos todas las posibilidades para el A sub 1, habrá que decir que terminamos con el proceso. El algoritmo general, que no siempre va a funcionar de esta manera, cuidado, aquí en realidad esto es un esquema del algoritmo solamente. Generalmente se considera como manipulando alguna estructura global, en la que hace y deshace movidas. ¿Sí? Es la manera más, generalmente es la manera más simple de escribir esto, aunque de repente no es tan así. Nuestro procedimiento, esto es, ¿cómo se llama? Pseudocódigo, bastante pseudo. Nuestro procedimiento general, backtrack tiene un arreglo, nuestro vector A, y el nivel K en el que estamos parados en este momento. Si es que SA es una solución al problema, entonces lo que hacemos es procesar SA de alguna forma. O sea, por ejemplo, no sé,
posiblemente guardarlo, posiblemente escribirlo. Puede ser que lo que estemos haciendo en realidad no es simplemente ver qué soluciones hay, sino que nos interesa ubicar la mejor, en cuyo caso tal vez lo que hagamos para procesar A sea compararlo con la mejor solución que tenemos hasta el momento, y si resulta que realmente es mejor que la que teníamos, entonces la mejor solución que hemos encontrado hasta el momento es ese A. Y también puede ser perfectamente que si lo único queremos hacer es hallar una solución, terminemos el procesamiento ahí, porque acabamos de encontrar una solución. Nuestro algoritmo recursivo aquí supone que me interesa encontrar todas las soluciones, y por lo tanto lo que hacemos es, a continuación de si es que no es solución, acá le asignamos k más 1, o sea, vamos a considerar el siguiente paso. Calculamos S sub k, o sea, el conjunto de posibles continuaciones, digamos, posibles decisiones para A sub k, y mientras S sub k no sea vacío, extraemos algún elemento de ahí. En realidad, el esqueleto del algoritmo no supone ningún orden particular, sino que simplemente extrae algún elemento cualquiera. Y esa movida a sub k la efectuamos. O sea, queda registrado entonces hasta A sub k cuáles son las movidas que tenemos. Llamamos a nuestra solución, a nuestra función backtrack recursivamente para ver de extender esa solución parcial que tenemos. Y una vez que eso retorne, quiere decir que la movida A sub k ya no la hicimos, tenemos que deshacerla para intentar la siguiente. Y se resulta que se me acabaron las posibles movidas para A sub k. Bueno, el procedimiento simplemente retorna y intentará la siguiente movida para el nivel anterior, digamos, ¿sí? ¿Se entiende lo que está pasando aquí? Veo que ya lo dejé mal porque hablé de recursión. O sea, profe, esto se puede como dejar como un árbol, más o menos de recursos. O sea, bueno, yo Básicamente lo lo veo que así. está haciendo es trazar un árbol, sí. Ya. El orden en que extraigamos elementos acá, obviamente, si es que lo que nosotros estamos haciendo es buscar todas las soluciones, vamos a tener que considerar todas las opciones, así que ahí no hay mucha discusión al respecto. Así que lo que nosotros estamos haciendo es tratar de buscar la primera, digamos, una cualquiera, o tal vez la mejor. Puede ser que valga la pena extraer los elementos de S sub k en algún orden particular que nos tinque, que nos lleve más rápido a la solución. Si es que no, en realidad no tiene mucho sentido. El orden de los pasos, o sea, básicamente, ¿qué es lo que significa en este vector A el paso 1, el 2, el 3 y así sucesivamente? Puede estar dado por el problema. O sea, no sé, bueno, vamos a ver un par de ejemplos más adelante. O puede ser completamente artificial, o sea, en el fondo nosotros podemos de alguna manera decir, oiga, por ejemplo, ya, porque el problema que vamos a ver más adelante de las 8 reinas se refiere a ubicar reinas en un tablero de ajedrez. Y eh, el ubicar las reinas en el tablero, en realidad, conceptualmente es tomar las reinas y ponerlas ahí, digamos. Es un paso, no tiene subdivisiones, pero
nosotros artificialmente eso lo dividimos en ubique la primera reina, después ubique la segunda y así sucesivamente. O sea, estamos imponiendo pasos en nuestro intento de solución que no necesariamente están dados por el problema. El punto central sí es evitar repeticiones, o sea, no encontrarse con el cuento de que como primera cosa ubicamos una reina, digamos, en una posición y después la segunda movida ubicamos una reina al lado y en alguna movida después, digamos, ubicamos las reinas pero en el orden inverso. No nos interesa, o sea, nos interesa de partida evitarnos el estar llegando a la misma configuración por caminos distintos. Y lo otro es que en el S sub K estamos aquí en principio solamente incluyendo elementos viables. O sea, cuando estamos diciendo S sub K son los posibles movidas, esos son posibles movidas, no son movidas que por alguna razón resultan ser ilegales. Nuevamente volviendo al problema de las 8 reinas, si ya tenemos, qué sé yo, 5 reinas ubicadas en el tablero, poner una sexta reina que coincida con alguna de las anteriores es ilegal. No pueden haber dos piezas en el mismo casillero. Y por lo tanto, esa clase de movidas automáticamente quedan fuera. Y posiblemente otras más. Como decía ya, si solo buscamos una solución, o sea, básicamente el caso en que nos interesa que saber si es que hay soluciones que típicamente se traduce en encuéntreme una, o en el momento en que encontremos una solución podemos cortar el procesamiento tempranamente, o sea, decir, oiga, ya encontré una solución, así que aquí se acabó el negocio. No siempre podemos darnos ese lujo. Bueno, como ya les había comentado, el algoritmo nos dice en qué orden se sacan elementos de DS sub K, si es que nos interesa alguna solución óptima, alguna solución con alguna propiedad particular, o simplemente nos interesa saber si es que hay o no soluciones solamente. Podemos pensar en ordenar los elementos de S sub K de alguna manera, de manera de considerar primero aquellos que de algún sentido sea más prometedor de encontrar la solución, encontrar una buena solución. Estamos acá hasta acá entonces. Como, Profe, una pregunta. dígame. Estos algoritmos de backtracking, la complejidad, por ejemplo, de esto, depende del problema en sí. O sea, o Sí, no, claro, o sea, lo que estamos discutiendo acá no es un algoritmo realmente estrictamente hablando, porque obviamente hay que llenar un montón de detalles, digamos, cuáles son los pasos, qué son los A sub K, cómo calculo el S sub K, todas esas historias, ¿sí? Y eso obviamente va a depender del problema. La complejidad del algoritmo misma, en realidad, en general, va a ser bastante difícil de determinar o calcular, digamos, porque depende de una montonera de cosas. O sea, vamos a ver un par de cosas, un par de ejemplos ahora, donde yo creo que va a quedar un poco más claro que no es tan directo tratar de, o sea, podemos dar cotas, pero son cotas bastante sueltas, digamos, no son muy ajustadas que digamos. ¿Sí? Pero partamos por un ejemplo más o menos simple, que es generar permutaciones. Como ustedes son pythonistas de fábrica, para generar permutaciones en Python en realidad no hay nada que hacer. La biblioteca IterTools las entrega directamente. O sea,
el programita de acá, podemos pedirle que nos genere las permutaciones de los elementos de la lista 1, 2, 3, 4 y podemos ver eso en no, obvio que no va a funcionar eso porque esta cosa es tonta de fábrica. Y ahí sí. Este es el programa que están mostrando ahí, ¿sí? Y ahí yo puedo simplemente decirle y me entrega las permutaciones de 1 a 4 ordenaditas, ¿sí? Está listo y no hay por qué complicarse la existencia. Nuestro esquema, que vamos a usar nuestra idea, si es que hemos elegido A sub 1 hasta A sub k para las primeras posiciones, para A sub k más 1 podemos elegir cualquiera de las aún no elegidas. O sea, si que hemos armado la permutación de 1, 2, 3, 4, que comienza, que sé yo, con 4, 2. A continuación, podemos poner un 1, el 2 ya está, o un 3, el 4 ya está. Y esas son nuestras dos posibilidades que tenemos para esa posición. Y es bastante natural representar el conjunto de los elementos que están disponibles como un arreglo de Boolean o tal vez como un diccionario. Un arreglo Boolean en realidad es mejor porque me dice directamente si este elemento está libre o no. ¿Sí? O podríamos usar conjuntos, o qué sé yo, hay muchas opciones aquí, no me quiero amarrar realmente demasiado con una opción particular. Para generar permutaciones y bueno, tengo el programa aquí, volvamos a anotar lo que estamos mirando. Estoy diciendo n es igual a 4. Quiero trabajar con permutaciones de 4 elementos para que la cosa no se ponga demasiado lenteja. Voy a tener una variable llamada free, que básicamente me dice cuáles son los valores todavía no ocupados, inicialmente son todos. Tengo un arreglo de elementos, que son i de 1 hasta n más 1, y un p que es ninguno, n veces ninguno. Si ustedes recuerdan nuestro esquema general, del esquema general dice que tengo que efectuar una movida, o sea, en este caso ubicar en la posición K el elemento I, y tengo que es hacer la movida, digamos, y tengo que deshacer la movida, que en este caso es decir que, ¿cómo se llama? Que retirarlo, ¿sí? Para ubicarlo, básicamente lo que hago es registrar que el I que yo estoy ubicando en la posición K ya no está libre, está ocupado ese elemento, y el arreglo P que va registrando los que yo he ubicado, registro que ahí está el elemento I. ¿Sí? Y para retraer, en realidad tendría que, siendo consistente con esto, yo debería decir simétricamente que el elemento P sub K no contiene nada. ¿Sí? Tengo otra función auxiliar que lo único que hace es mostrar la permutación. En realidad hay una manera más sencilla de escribir eso, que me acabo de dar cuenta, pero bueno, está lo mismo.
Y finalmente llegamos a nuestra función general correspondiente. Nótese que aquí el vector A, que en nuestro algoritmo general lo tenía aquí como argumento, aquí lo estamos manejando simplemente como una variable global que estamos modificando, ¿sí? Nuestro esquema decía, si es que hemos encontrado una solución, haga algo con ella. En este caso hemos llegado a que K es n, o sea, hemos agotado todas las posibilidades. Quiere decir que llegamos al final y tenemos una permutación armada y podemos desplegarla. En caso de que no estemos al final, ahí sí hay que entrar a revisar posibilidades, ¿sí? Nótese que en este caso particular, nosotros sabemos que si es que llegamos a que K es n, quiere decir que es una solución, y todas las soluciones son del mismo largo, o sea, puedo usar el K como criterio para detener la búsqueda. Habrán otras situaciones en las cuales en realidad de repente la búsqueda puede terminar antes de realmente agotar todos los pasos, que es lo que supone nuestro algoritmo general. Y entonces vemos si es que el elemento i está libre. Si es que el elemento está libre, entonces lo ubicamos y probamos el siguiente paso y nos echamos atrás y probamos el siguiente elemento. Un comentario no tan al margen de esto. Esta manera de generar permutaciones es bastante ineficiente. Hay métodos mucho mejores. Probablemente el método que usa Python internamente con sus permutations es bastante más eficiente como de base, ¿sí? Y el programa principal que hace la pega es simplemente llamar a generar de cero. El programa, para que ustedes completo, está acá, ¿sí? Y lo que hacemos entonces es generar todas las permutaciones y ahí las tenemos, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? ¿Sí? Uno de los puntos que hay con esto, en este caso sí podemos hacer un análisis más o menos detallado de la historia. Está claro que estamos generando n factorial permutaciones de n elementos y por lo tanto la cantidad de trabajo, el número de trabajo que hace esta cosa es omega mayúscula de n factorial. Podríamos en realidad hacer estimaciones un poco más detalladas de cuánto trabajo extra se hace en cada una de las vueltas, digamos, cuántas veces tengo que revisar para encontrar el siguiente libre y cosas por el estilo. Y de esa manera llegar a una estimación más ajustada, ¿sí? ¿Hay algún comentario hasta acá por ahora? Tengo que cerrar esto porque si no esta cosa no me deja volver. Profe, Sí, dígame. este código está en aula, ¿cierto? ¿Cómo? ¿El código está en aula? ¿El que Sí, me mostró debería ahora? estar. Bien. Déjame revisar de ahí si es que está, si no lo publico. En todo caso, digamos, el código completo está en la transparencia. Claro que hay un poco de cortar y pegar para armarlo.
Déjame anotar que tengo que revisar si está el código. En todo caso, las transparencias completas y el código con que las transparencias incluyen y bla, 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 todo el cuento ese está en el repositorio Git del Ubuntu. Está todo junto ahí. Así que en el más peor de los casos las cosas están ahí. Ya, continúa. Ya. En todo caso tienes razón, deberían estar junto con con las presentaciones. No sé si están. Yo puse varias cosas, pero no sé si puse esto. Ya, rotulación graciosa de un grafo. Si nosotros tenemos un grafo con n más 1 vértices, ¿sí? Nosotros podríamos rotular los vértices de ese grafo con los números del 0 al n más 1. Perdón, del 0 al n. Y podemos rotular los arcos con la diferencia en valor absoluto de los rótulos de los vértices. ¿Sí? Y con eso tenemos un grafo con vértices y arcos rotulados. Si es que en el grafo aparece la diferencia entre las diferencias entre 1 y n, aparecen exactamente una vez, se le llama una rotulación graciosa. Y ya, no me preguntan a mí por qué le pusieron así. Está claro que entre los grafos conexos, solamente árboles pueden tener rotulaciones graciosas. Porque un árbol de n más 1 vértices tiene exactamente n arcos. Y estamos hablando de n más 1 vértices y n posibles rótulos, ¿sí? Para los arcos. ¿De acuerdo? Un problema que se planteó, no sé, se planteó hace ya, debe ser por lo menos unos 50 o 60 años atrás, es si todo árbol tiene una rotulación graciosa. Se ha avanzado bastante en el tema, pero sigue estando abierto eso y no se sospecha que sí, pero no hay demostración por eso. El caso particular de árbol es un camino, que básicamente es una línea de vértices simplemente, ¿cierto? Y un camino largo n siempre lo podemos rotular como poner los rótulos n, 0, con lo cual tengo la diferencia n, después el rótulo n-1, y tengo la diferencia n-1, después el rótulo 1, con eso tengo la diferencia n-2, después n-2 y así sucesivamente hasta que se me acaben los rótulos para vértices. O sea, ahí tenemos una respuesta de si la rotulación graciosa de un camino existe. La pregunta siguiente, obviamente, es, ¿sabemos qué hay? ¿Cuántas hay? Tenemos varias opciones para ver de atacar este problema. Una opción es la idea de generar y filtrar. O sea, básicamente en este caso, si estoy hablando de un camino de 10 vértices, generar todas las permutaciones de rótulos para los vértices, que son 10 factoriales en este caso particular, ¿cierto? Y para cada una de las permutaciones revisar si es que cumple con las condiciones y eso. O sea, las rotulaciones gaseosas son permutaciones de 0 a n con la condición adicional de diferencias entre elementos vecinos. La solución basada en generar y filtrar parte también con valores, con alguna
definiciones preliminares. Estamos hablando de que nuevamente incluimos las permutaciones de itertools. Ponemos N10, por poner un ejemplo nomás, y definimos la función de filtro, que básicamente le doy una lista y una permutación y me dice si es graciosa o no. Las diferencias inicialmente son nada y si el valor o sea, la diferencia entre el rótulo de i más 1 con el rótulo de i en valor absoluto está ya en el conjunto de diferencias, quiere decir que se repite una diferencia y estamos mal, no es graciosa la cosa. En el caso contrario, si es que no está, le agregamos a las diferencias y seguimos. Si es que agotamos todas los posibles posiciones, digamos, y todas ellas, las diferencias no habían aparecido antes, quiere decir que nuestra permutación es graciosa. Esto probablemente se pueda mejorar un tanto, pero no es lo que me interesa a mí en este momento. Y el programa principal simplemente lo que hace es para las permutaciones, para cada una de las permutaciones, ve si es que es graciosa o no. Si es que es graciosa, la imprime y la contabiliza y finalmente nos dice si es graciosa o no es graciosa. Nuestro programa de generar y filtrar es el que está aquí. El mismo que está indicado ahí y aquí van a tener que tener un poco de paciencia porque hay que generar un montón de cosas. Y nuestro programa entonces llega a la conclusión de que hay exactamente 648 rotulaciones de camino de largo 10. ¿Okay? Como ustedes vieron, el asunto se demoró su resto. Bueno, en realidad debería haber corrido el time antes. En general, esta idea de generar y filtrar es ineficiente. Nótese que hay un total de 11 factorial, o sea, ese numeracho feo de ahí, permutaciones de número de 0 a 10. Y las permutaciones graciosas, las rotulaciones graciosas son una fracción mínima de las anteriores. ¿Sí? Por eso mismo, el generar todas estas permutaciones simplemente para descartar la inmensa mayoría de ellas, probablemente sea un montón de trabajo que es inútil. Planteémoslo vía backtracking, como lo hicimos para básicamente las permutaciones. En el fondo lo que vamos a hacer va a ser ir construyendo permutaciones y
si la parte construida de la permutación resulta que no cumple con nuestra condición de graciosidad, nos echamos atrás, no seguimos intentando completar la cosa. Por ejemplo, permutaciones que comienzan con 0, 1, 2 no tienen posibilidad, porque tenemos dos veces ya la diferencia 1 entre el 0 y el 1 y entre el 1 y el 2. Y esas son una fracción bastante importante del total. ¿Sí? Y si podemos descartar esa clase de cosas de fábrica, digamos, de base, estamos ahorrando una cantidad enorme de trabajo. Nota al margen, si se les pide resolver alguna clase de problema vía backtracking o vía alguna búsqueda exhaustiva y alguno de ustedes recurre a la estrategia de generar y filtrar, eso es causal inmediata de BTR++. Vamos a usar nuestro generador de permutaciones, pero básicamente, como indicaba, vamos a podar en el momento en que encontremos que alguna diferencia ya la habíamos visto antes. Las variables entonces para nosotros van a ser N10, número del tamaño que nos interesa revisar, y partimos la cuenta en 0. Vamos a ir contabilizando igual que antes el número de rotulaciones graciosas. Vamos a tener una variable free que registra si es que un cierto número, igual que en el caso de las permutaciones, está todavía disponible, no ha sido todavía usado antes. Y las diferencias, vamos a decir que la diferencia 0 está ocupada, o sea, no está libre. Y las otras diferencias inicialmente están todas libres. Y P va a ser igual que en el caso de las permutaciones, la permutación que nosotros estamos construyendo en el momento dado. Para ubicar un nuevo elemento en nuestro asunto, igual que en el caso de las permutaciones, lo que hacemos es registrar ese elemento. Necesito el anotador, Spotlight. Registramos que la posición K está el I deja de estar libre, lo acabamos de ubicar, y la diferencia, esta tampoco está libre, está ubicada, está gastada, digamos. ¿Sí? Y para echar atrás, lo que tenemos que hacer es registrar que I vuelve a estar libre y que la diferencia vuelve a estar también libre. Y vamos entonces a nuestro, y esto en el fondo si ustedes lo miran, es prácticamente idéntico a nuestro generador de permutaciones, que a su vez es prácticamente idéntico a nuestro esquema general. La variable count es global, porque ahí vamos a ir registrando la cuenta de cosas, y en este momento lo que es procesar el elemento, o sea, la solución que hemos encontrado, es imprimirla y contabilizarla. Y nuevamente, en este caso, el K nos dice cuándo hemos encontrado una solución posible, una solución. Y si es que no, bueno, vemos todas las posibilidades para I, el elemento ubicar en la posición K de nuestra permutación. Si I está libre y la diferencia está libre, entonces quiere decir que es viable y lo ubicamos.
que eso en el fondo corresponde al elegir uno del S sub K, digamos. Aquí no estamos calculando el S sub K en forma explícita. Generamos lo que sigue a continuación y echamos marcha atrás las modificaciones que hemos hecho. El programa principal lo que hace básicamente es simplemente rellenar las cosas. En realidad no tendríamos por qué hacer esto, porque eso están los valores iniciales de las variables. Que simplifica un poco ahí. Y corremos el generador. Ah, no, sí tenemos que hacerlo, porque no está bien eso, estoy tonteando. O sea, esto de aquí básicamente lo que hace es probar todas las posibilidades para la posición 0. La posición 0 en este caso es especial porque no hay posición anterior, o sea, no hay posición anterior con la cual comparar, calcular diferencias, así que aquí puede ir cualquier cosa. En ese sentido, aquí no es simplemente echar a andar la cosa, y partimos nuestra búsqueda recursiva desde la posición 1. ¿Sí? Y finalmente escribimos cuántas rotulaciones graciosas hemos encontrado. Nuestro bastante ineficiente programa, como digo, en realidad no es muy brillante la idea esa de estar registrando las cosas, estar revisando el arreglo para ver si es que están o qué sé yo. Hay maneras mejores de hacer eso. Pero igual, si ustedes se fijan, este programa es muchísimo más rápido que nuestro programa basado en generar y filtrar. ¿Sí? De nuevo. Tengo que apagar esto para poder salirme de acá. Tengo que volver a prenderlo para poder seguir comentando cosas. Los dos programas dan 648 rotulaciones graciosas. Si ustedes hacen el trabajo pueden correrlos y ver si es que están dando los mismos resultados, para ver que ninguno de los dos está mintiendo, digamos. El programa basado en backtracking, que como digo es bastante ineficiente en varios de los aspectos de su funcionamiento, de maneras más eficientes de tomar el siguiente que esté libre, ¿sí? Por ejemplo, usar alguna especie de conjunto. Ese programa en otro computador, no en este, toma un poco más de la tomada, un poco más de 2 segundos en resolver el problema. El programa basado en generar y filtrar toma cerca de 100. Y eso que, como digo, mi programa de backtracking es bastante ineficiente, hay bastante espacio de mejora. La generación de permutaciones es un problema muy estudiado, es una tarea relevante en muchas aplicaciones y hay algoritmos bastante más eficientes que mi algoritmo en realidad, algoritmo de generación de permutaciones. Seguramente la rutina que usa la biblioteca Python está escrita en C, o en C nativo, o usa por lo menos un algoritmo bastante más eficiente que el adefesio que inventé yo acá. Así que hay una diferencia de como 50 veces igual. ¿Sí? Y los tiempos obviamente van a aumentar muy rápidamente con n. O sea, los tiempos es al menos proporcional a n factorial para el algoritmo basado en generar y filtrar.
el algoritmo basado en backtracking, como estamos podando la búsqueda más temprano, seguramente se demora, o sea, el crecimiento probablemente sea, no alcanza a ser n factorial, va a ser algo menor, porque estamos dejando fuera de consideración una buena cantidad de posibilidades, ¿sí? Pero igual, el tiempo de ejecución igual crece en forma muy rápida. Bien, el siguiente problema, y este problema es un clásico que muestra en forma un poco más al hueso, digamos, el cómo manejar esta clase de situaciones, es el problema de las 8 reinas. Para aquellos de ustedes que no son aficionados al ajedrez, en el ajedrez la reina es la pieza más poderosa. Una reina que aquí está indicado por este dibujito de acá, es capaz de atacar a todos los cuadraditos, todos los casilleros que están en su columna, en su fila, o en las dos diagonales, los que están marcados con puntos negros. Esos son los puntos, los casilleros que esa reina puede atacar. Una pregunta entonces que alguien planteó hace ya tiempos muy inmemoriales es el de las 8 reinas. Está claro que como la reina ataca a todos los casilleros que están, por ejemplo, en su columna, cuando mucho vamos a poder ubicar 8 reinas en el tablero de tal manera que no se puedan atacar entre sí. La pregunta entonces es, ¿pueden ubicarse 8 reinas en el tablero de manera de que ninguna pueda atacar a otra? Más de 8 no se puede. ¿Se podrá con 8? Esa es la pregunta. Y nuevamente, después de la pregunta de ¿se puede? Es ¿cuántas soluciones hay? Y la pregunta subsiguiente es obviamente ¿qué es lo que pasa si es que el tablero tiene, en vez de 8 por 8, tiene, qué sé yo, 10 por 10 o 5 por 5? Pero aquí nos vamos a concentrar en resolver el problema de 8, ¿sí? El planteo por backtracking, el primer paso que tenemos que dar es determinar qué es lo que van a ser nuestros pasos, de manera de ir armando una solución posible paso a paso, que es lo central en backtracking. En este caso es bastante obvio considerar eso por la vía de ir ubicando una reina del tablero a la vez. Si ubicamos una reina en cualquiera de los 64 casilleros, o al menos los casilleros que están libres, deberíamos estar revisando el 64 a la 8 factorial decreciendo, que es un numeracho gigante de alternativas a revisar. No es particularmente una idea muy práctica. ¿Qué ejercicio? Calcular cuánto tiempo tomaría nuestro maravilloso computador en resolver el problema, suponiendo que nuestro computador es capaz de revisar 1.000.000 de posiciones por segundo, ¿sí? Y les garantizo que seguramente les aburriría mucho antes de tener la solución. ¿Cómo podemos simplificar el cuento? En vez de decir, oiga, ubique la primera regla en cualquier parte del casillero, restringamos la cosa de manera de reducir, particularmente de reducir posibles redundancias. Podemos dividir nuestro tablero en columnas. Y eso significa
por la observación que habíamos hecho, es que podía haber a lo más una reina por columna. Entonces, la pregunta es, ¿en qué fila de la primera columna ubico la primera reina? ¿En qué fila de la segunda columna ubico la segunda reina? Y así sucesivamente. Viendo que cada vez que ubiquemos una reina en el tablero, y si nos fijamos solamente en las filas que está amenazando la reina, queda claro que una vez que yo ubique la reina en la primera columna, me están quedando 7 posibilidades solamente para ubicar la reina en la segunda columna. No la puedo ubicar en la misma fila de la primera. Y así sucesivamente hasta el final, lo que me deja entonces 8 factorial posibilidades de ubicación de las reinas, lo cual es un recorte bastante sustancial con respecto al numeracho que teníamos antes. O sea, aquí sí tenemos un computador que revisa 1.000.000 de posibilidades por segundo. Estamos hechos en una fracción de segundo y podemos dedicarnos a alguna cosa más placentera. Eso es bastante manejable. Incluso casi uno diría, casi se puede hacer a mano. En realidad, como nosotros en nuestra consideración hasta acá estamos suponiendo solamente la fila que la reina está amenazando, en realidad la reina no amenaza solamente una fila, sino que también amenaza las diagonales, y eso resta posiciones adicionales, o sea, son mucho menos todavía que 8 factorial posibilidades. Pero bueno, sigamos. Entonces, para poder hacer rápidamente las operaciones esas de hacer una movida, o sea, oiga, voy a ubicar la reina en la columna 3 en la fila 5, tengo que tener alguna estructura auxiliar que me ayude a responder rápidamente si ese casillero está amenazado o no. En caso de decidir que voy a ubicar la reina en el casillero indicado, o sea, fila 3, columna 5, o sea, perdón, columna 3, fila 5, tengo que marcar de alguna forma rápidamente los casilleros amenazados, y tengo que también estar en condiciones de rápidamente desmarcar, digamos, los casilleros que dejan de estar amenazados si es que esa reina decide que no la vaya a poner en la fila 5, sino que en la fila 6. Paso siguiente. La manera natural, más o menos, de hacer esa tarea es tener un boolean, una variable lógica que me diga esta fila o esta diagonal está libre, ¿sí? Y aquí entramos a utilizar un poquitito de ¿cómo se llama? La geometría analítica. Las diagonales son rectas de pendiente más o menos 1. Las diagonales que pasan por la fila y columna R0, C0, tienen R más o menos C fijos. Fíjense solamente en la, ¿cómo se llama? En la ecuación de la recta correspondiente, ¿sí? Hay 8 filas que, como en Python, los arreglos tienen índices que parten en 0. Para las filas vamos a usar posiciones R, row 0 a 7. Y hay 15 diagonales en subida que corresponden a menos 7 menor o igual que R menos C menor que 7, y 15 diagonales en bajada
que corresponden a R más C, que va entre 0 y 14. ¿Sí? Para acomodar el rango de índice de arreglos en Python, vamos a usar básicamente un arreglo que me dice está libre esta fila. Quiero decir, mediante un arreglo, esta diagonal de R-C fijo está libre, pero aquí el rango iría entre menos 7 y 7. O sea, vamos a usar 7 más R-C como índice al arreglo. Y el otro tiene como índice, por suerte, los valores de R más C van entre 0 y 14, así que ahí no hay problema. Entonces, en nuestro problema de las 8 reinas, las variables que vamos a usar es número de soluciones, parte en 0, porque vamos a ir contabilizando igual como lo hicimos con las rotulaciones graciosas. Las reglas, las reinas, vamos a ubicarlas en la columna C y para echar a andar el cuento y no tener problemas después vamos a crear un arreglo con 8 ceros simplemente para registrar la posición de las reinas. Filas libres para R en el rango 8 de 0 a 7 está la fila R libre, diagonal que sube y diagonal que baja, ambas un rango de 15 elementos, o sea, sí, de 15 elementos. Para ubicar una reina, lo que tengo que hacer es registrar que estoy colocando una reina, la reina en la columna C, en columna C en la fila R. Resulta que si hago eso, la fila R queda ocupada, no deja de estar libre. La diagonal que baja, indicada por C más R, está ocupada, y está ocupada la diagonal que sube. Y seguimos adelante. O sea, este es nuestro hacer la movida. Y deshacer la movida, bueno, simplemente marcar todas esas opciones como libres. ¿Sí? Y nuestra solución al problema de las 8 reinas es, como siempre, hacer esto. En realidad aquí, esta es la función show solution. Lo que hace es registrar una nueva solución, escribe la solución misma, creo que es una manera más elegante de hacer esto. Bueno, pero no importa. Y lo que hace nuestra función resolver es una copia extremadamente feliz de nuestro esquema general, nuestro programa genérico. ¿Sí? Y el programa principal lo único que hace es llamar a solver de 0, o sea, trata de ubicar una reina en la columna 0, las posiciones, y finalmente escribe cuántas son las soluciones que hay. Aquí está el programa de 8 reinas completo, para que no me crean que lo estoy haciendo trampa. Exactamente el mismo que está indicado ahí. Y si ustedes lo ejecutan, les entrega rápidamente que son exactamente 92 soluciones las que hay. ¿Sí? Bueno, es verdad que tengo que quitar esto para poder volver acá. Tengo que volver a ponerlo, porque si no esta cosa no está donde está.
Una de las soluciones es esa, una de las soluciones que entrega el programa. Si ustedes hacen el trabajo de revisarlo, se dan cuenta que, por ejemplo, esta reina de acá ataca estas columnas que por como estamos armando el cuento claramente no va a ser considerado nuevamente. Esta fila, esta diagonal y la otra diagonal en realidad no existe porque está en la esquina. Y esas posiciones están todas libres. ¿Sí? Bien. ¿Profe? Sí, dígame. Yo sé que, por ejemplo, no sé si es lo mismo, pero, por ejemplo, para resolucionar el Sudoku, por ejemplo, hace algo similar, pues, ¿no? He visto algoritmos por ahí que hacen backtracking. O sea, O, es una manera de hacerlo. Sí. Em, el- los programas más, o sea, hay varias opciones en realidad. Sudoku. A ver. O sea, una de las maneras de resolver Sudoku, en realidad cualquiera de las maneras de resolver Sudoku que hay, se basan precisamente en la idea de ir llenando casilleros, digamos, y tu paso es llenar el siguiente casillero todavía libre, ¿cierto? Ahora, el caso del Sudoku, el problema es lo suficientemente más grande, estamos hablando eh, de, eh, de 9 por 9 y en cada uno de los casilleros tengo que ubicar uno de 9 opciones, son muchas más posibilidades que las que hay, por ejemplo, en el caso de las 8 reinas todavía. Y por lo tanto la estrategia simple que estamos usando aquí de, oiga, tome el siguiente en el orden que vienen dados nomás, no es ideal. ¿Sí? Lo que hacen los programas que realmente resuelven Sudoku utilizan la libertad que tenemos de elegir cuál es el siguiente casillero que queremos llenar. No tenemos por qué irlo rellenando, por ejemplo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Podemos ir rellenando en cualquier orden. Y utilizar una serie de, ¿cómo se llama? De criterios bastante sofisticados para disminuir la cantidad de posibilidades de cada una de cada una de las posiciones. O sea, por ejemplo, en el caso de Sudoku, por ejemplo, tú sabes que en cada uno de los 9 subcuadraditos que hay, tiene que aparecer solamente una vez cada uno de los dígitos. Entonces, si es que estamos ubicando un elemento en una posición dada, eso elimina ¿cómo se llaman? Los números que ya están ubicados en esos subcuadrados, elimina los números que ya están ubicados en esa fila y en esa columna. ¿Sí? O sea, te quedan mucho menos opciones que las 9 opciones que hay de fábrica. Y lo que hacen los programas que resuelven Sudoku básicamente es utilizar, o sea, ir partiendo por ir rellenando primero aquellas posiciones en las que hay menos posibilidades libres. ¿Sí? A ver. Voy a tener que apagar esto. Aquí hay un programa, este gallo de aquí está citado en el apunte. ¿Sí? Aquí hay un programa de resolver el problema de todos los sudoku de forma bastante eficiente, ¿sí? Utilizando una idea basada en backtracking. Hay otra referencia
que creo que también está en el apunte, que, a ver, no me equivoco, es este texto de aquí, sí, es este de ahí. Sanborn tiene un programa que resuelve Sudoku, pero básicamente usa una serie de mecanismos muy bastante complejos, bastante sofisticados para reducir la búsqueda. Y prácticamente llega a resolver el problema de Sudoku sin tener que recurrir a hacer una búsqueda vía backtracking, por la vía de, como digo, considerar una serie de restricciones bastante sofisticadas. Eso. Volvamos a nuestra... lo cual, bueno, nuevamente demuestra que esto de usar backtracking, y backtracking tanto tonto como lo estamos planteando acá, es básicamente una solución para usar en casos desesperados. Tenemos que ver de reducir las opciones, como lo hicimos en el caso de las 8 reinas, reconociendo que solamente puede haber una reina por columna, lo que nos disminuye inmediatamente en forma muy significativa la cantidad de alternativas a buscar. En el caso de las rotulaciones gaseosas, está claro de que en realidad no tenemos por qué revisar todo el cuento si estamos llegando hasta 10, digamos. En realidad basta con llegar hasta 5 porque las que haya de 5 para arriba son simplemente, ¿cómo se llama? Reflejo de las anteriores. Hay varias otras consideraciones similares que pueden reducir también el número de cosas a considerar. En el caso de Sudoku, el descartar, ubicar valores que ya aparecen en la fila, en la columna y en el subcuadrado, obviamente también ayudan inmensamente a reducir las posibilidades. El partir ubicando primeramente aquellos que están más restringidos, o sea, para los que hay menos opciones posibles, también ayuda a disminuir la búsqueda y así sucesivamente. O sea, nuestra idea general que hay acá es bastante, o sea, es exacta, digamos, pero hay una situación real, grande, hay que aplicarle un montón de ideas adicionales para hacerlo más eficiente. Tenemos que realmente aprovechar nuestra libertad de decidir cuál es el siguiente paso a dar, que puede depender de los pasos que ya hemos dado anteriormente. En el caso de Sudoku, por ejemplo, dependiendo de cómo hayamos llenado ciertos casilleros, son las opciones que más conviene probar a continuación. En todo caso, el sistema es bastante efectivo. El Norvik, el que tiene el programa basado más directamente en backtracking puro, digámoslo así, para resolver Sudoku, reporta que probó su programa con algunos casos que se plantearon en competencias internacionales de Sudoku, y en particular su programa fue capaz de resolver en un par de segundos un desafío, digamos, de uno de los campeonatos internacionales que ninguno de los participantes logró resolver. ¿Sí? Y no estamos hablando de la competencia de Sudoku del barrio, estamos hablando de la competencia internacional.
Vimos un par de ejemplos de la idea general. En la tarea se les pide enfrentar otro problema también utilizando la idea de backtracking, pero combinado con una idea adicional que es básicamente si que yo estoy buscando un óptimo, estoy buscando, por ejemplo, un mínimo, y yo encuentro que todas las soluciones que se pueden generar a partir de esta posición donde estoy me van a dar un valor que es mayor que 10, y yo tengo un valor ya conocido de que lograr construir una solución que tiene valor 8, claramente ninguna de esas continuaciones tiene sentido y abandonamos. Y eso sería todo por hoy. Volvamos a desharear. No sé si quedan comentarios, preguntas o algo a comentar aún sobre lo que estaba hablando. Como les digo, esto no es precisamente lo que nosotros podríamos decir, oiga, esta es la papa para inventar algoritmos. Es un poco una opción de último recurso. En caso de desesperación, recurra a backtracking o algún otro tema de búsqueda exhaustiva. Claro, Como, hay profe, problemas. es como ¿Cómo? algo un poquito mejor que fuerza bruta, ¿no? Es fuerza bruta, pero no completamente bruta. O sea, fuerza bruta, bruta, en realidad es la idea de generar y filtrar, ¿cierto? Esto aquí es aplicar fuerza bruta, pero no a lo bruto. Como es el ramo, la idea de este ramo en el fondo al final es cómo puedo enfrentar problemas. Esta es una manera general de enfrentar problemas, no es precisamente, no va a ser precisamente una manera eficiente y excelente de hacerlo, pero a falta de alguna solución mejor, podemos recurrir a esto. ¿Sí? Estamos. Si es que no hay más comentarios, quedamos hasta acá. Les recuerdo nuevamente que están publicadas un par de tareas adicionales. Les repito, por favor, revisen la materia previa, lo que vimos nosotros respecto de análisis numérico. Si es que hay alguna duda al respecto, por favor, plantéenla antes o al principio de la clase. Generalmente yo me conecto al Zoom unos 10 o 15 minutos antes de la clase para, no sé, pues, arreglar posibles líos con mis audífonos que de repente no se quieren mucho con Zoom. Y si no, si resultara necesario, podemos podemos ponernos de acuerdo y juntarnos en algún horario fuera del horario de clase para discutir el tema. Y si hay muchos interesados en eso, incluso podemos hacer una clase fuera de horario, digamos. ¿Sí? Bien, si es que no hay nada más, quedamos hasta acá. Y cuídense mucho. Y eso, nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima Chao, semana. que le vaya bien, profe. Profe,